Pues estamos en Your Loom y me encuentro hoy con un buen amigo, Paolo Sasa. No encuentro dónde están mis ojos, mira, ando buscando dónde están los ojos para tratar de enfocar. Creo que es de este lado de la cámara, Paolo. Pero ahí estás tú, Paolo, ahí estamos. Hola. Estamos en su programa Your Loom, Proyecto Tierra, con el tema que hemos estado tocando durante estos días, hablando de lo que son las lagunas que se han venido secando cerca de Lerma, cerca de Coyoacac, cerca de San Mateo Atenco. Y Paolo es un cantante, Paolo Sasa es un cantante que en lo particular tiene composiciones muy especiales que hablan sobre por qué se pierde esta tierra. Proyecto Y Tierra. entonces llegó algún genio, que por cierto trabajaba en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en aquel entonces, en los años 40, y detonan el lugar de donde brotaba el agua y resulta que se seca. Entre los años 40 y los 50 se empezó a hacer el plan que tenían para poder extraer agua y llevarla hacia el Distrito Federal. Buscaron de muchas formas Proyecto Tierra. y la que se les hacía más económica o más rentable era precisamente sacar el agua de la laguna de Amoloya del Río. Proyecto Your Loom es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Nos encontramos en una emisión más de su programa Your Loom, Proyecto Tierra. Hoy estamos en las instalaciones de Incania y ayer estuvimos en una reunión aquí mismo platicando sobre el tema de una laguna que se llama La Lagunilla, y en esa lagunilla me llamó mucho la atención el escuchar que se había hecho una detonación para desviar el agua con la idea de que se podía aprovechar esa agua de alguna otra manera, pero el resultado fue contraproducente y muchas especies animales fueron afectadas, muchas especies vegetales. Ayer mismo estuvo con nosotros Pilar García, que hoy nos acompaña. Bienvenida, Pilar. Y nos acompaña el investigador Eduardo Cuevas. Él es un investigador en materia ambiental y Pilar es una bióloga muy experta. Muy pronto va a terminar sus estudios en esto de la biología y está muy preocupada desde temprano tiempo en las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Fíjate que esto que mencionabas ayer, Eduardo, me llamó mucho la atención porque en los años 40 se detonó lo que era el ojo de agua del que brotaba pues el manantial, digámoslo así, de Amoloya del Río, que era el que nutría la laguna de Chignahuapan, sí, que era esta parte de San Mateo, Lerma o Coyoacá, y era una laguna hermosísima, con un islote en medio. De hecho era una laguna mucho más grande de lo que podría ser ahorita la laguna de Valle de Bravo. La laguna de Valle de Bravo, mucho más grande. Mucho más grande. Entonces, hasta 3 veces más grande. Y sin embargo llegaron ahí en los años 40 y dijeron, hay que ver cómo aprovechamos esta agua porque la Ciudad de México va a necesitar mucha agua y además tenemos planes para generar un desarrollo industrial ahí en la zona, lo que ahora es el llamado Corredor Lerma. Y entonces llegó algún genio, que por cierto trabajaba en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en aquel entonces, en los años 40, y detonan el lugar de donde brotaba el agua y resulta que se seca. Entre los años 40 y los 50 se empezó a hacer el plan que tenían para poder extraer agua y llevarla hacia el Distrito Federal. Buscaron de muchas formas, buscaron modelos, otras propuestas venían de aquí del estado, y la que se les hacía más económica o más rentable era precisamente sacar el agua de la laguna de Amoloya del Río. Nada más que al principio funcionó muy bien. De hecho, la detonación se hizo un tiempo después de que comenzaron con las obras. Como la población en los años 50 empezó a crecer de manera desproporcionada en el Distrito Federal, pues el gobierno del Distrito Federal trató de conseguir más agua de la que ya estaba captando. Y, como siempre sucede, algunas ideas
que no consideran todos los efectos que pudieran llegar a ocasionar, fue precisamente la detonación de los ojos de agua, precisamente donde brotaba todo el líquido. Eso provocó que en lugar de que saliera más agua, se comenzara a filtrar por otros sitios, y realmente nadie sabe a dónde se fue el agua. Sigue corriendo agua, sigue existiendo una gran captación de líquido, pero ya no es la cantidad que originalmente se había previsto. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Bueno, esta canción se llama La Tierra Clama y es trata de los problemas que hay actualmente en la sociedad, y pues cómo nuestros propios comportamientos, el comportamiento que tenemos tanto hombres como mujeres actualmente, pues está llevando a que la tierra pues cada vez padezca más, ¿no? Tanto de hambruna, que los campos se sequen, que realmente pues los ríos se estén acabando, y pues somos nosotros mismos los que estamos terminando con este hogar que Dios nos regaló para vivir, y pues hay que reflexionar sobre eso. Esta canción habla de esa reflexión sobre lo que está pasando y de lo que nosotros necesitamos, que debemos de hacer la diferencia cada uno pues en lo que nos corresponde y en el rol que llevamos en nuestras familias y en la sociedad. Espero que les guste. Esta canción se llama La Tierra Clama. Es una situación que causa dolor, de tan solo pensar que lo sabemos y no hacemos nada, día tras día ver cómo las cosas van. Hay luchas por doquier, empezando en nuestra propia casa, y ver cómo el mundo está de cabeza. No sé tú, pero yo busco hacer la diferencia. La tierra clama por amor, que entre nosotros haya perdón. Oh sí, Jesús es la solución. La tierra clama por amor, que entre nosotros haya perdón. Oh sí, Jesús es la solución a los problemas hoy. Es una situación que causa dolor, de tan solo pensar que lo sabemos y no hacemos nada, día tras día ver cómo las cosas van. Hay luchas por doquier, empezando en nuestra propia casa, y ver cómo el mundo está de cabeza. No sé tú, pero yo busco hacer la diferencia. La tierra clama por amor, que entre nosotros haya perdón. Oh sí, Jesús es la solución. La tierra clama por amor, que entre nosotros haya perdón. Oh sí, Jesús es la solución a los problemas hoy. Jesús es la solución. Oh, oh, Jesús es la solución. Cultural. La laguna de Mogollón del Río, después de Titicaca, es la segunda laguna más alta que existe en el mundo. ¿Sí? Y hablando en términos más específicos, que toda su agua proviene precisamente de filtración de las montañas que están alrededor.
Nevado de Toluca, las lagunas que están alrededor. Las lagunas de Nevado de Toluca es depositación de todo el hielo, todo el deshielo que hay. Tenemos aquí lagunas, otras lagunas aparte de esta, la laguna de Amalia, por ejemplo, todavía existe. Hay pequeños espacios alrededor de eso, es mucho más grande. Tenemos la laguna de la Lagunilla, que es un espacio perdido y que la gente ya ni conoce. Que tú estás trabajando ahí para recuperarlo. Y es el lugar donde estamos trabajando. Está la laguna que le pertenece a Cholula. Y, por ejemplo, San Antonio de la Isla se perdió. Por eso se llamaba San Antonio de la Isla, porque estaba rodeado precisamente del agua. Toda esta zona era una zona lacustre muy importante. Y había una participación económica muy grande para la población. Eran pescadores. Y no solamente pescaban charal blanco, que ya se perdió, también llegaban a pescar ajolotes. Aquí, en esta parte, naturalmente existían todas las especies de ajolotes que conocemos. Se perdió la papa de agua, que era también una fuente de alimentación muy buena para la gente de aquí. Y lo que se hizo fue prometerles que les iban a apoyar y incentivar para campos de cultivo. Otro gran error, porque los materiales no se acumulan tan fácilmente. Sí, 1 año o 2 años puedes tener buena producción, pero después de ese tiempo se puede perder todo lo que sucede. Han cometido muchos errores pensando en un beneficio económico, pensando en el aprovechamiento para poder generar dinero y trabajos, y no se dieron cuenta que iban a perjudicar a las personas a la larga. Ahí donde tú estudias, perdón Eduardo, a un ladito, me tocó hace muchos años estudiar veterinaria y no concluí, pero nos íbamos los muchachos de vagos a lo que es la Chaloya, la laguna, y cruzaban en lancha la laguna, y veíamos a los pescadores con unas redes grandes, te hablo de los años 70, en donde estaban sacando un animalito que le llaman Dapnia o chapatí. Después nos enteramos que ese animalito lo utilizaban como concentrado en algunas fábricas donde hacían alimento para animales. Se lo llevaban, lo procesaban y lo daban en el plazo. Existe la laguna. La laguna dejaron de haber especies animales, muchas. Se afectaron especies vegetales, ¿no? El equilibrio, ¿cómo se puede mantener de esta manera, Pilar? Pues realmente se rompe el equilibrio. Yo creo que cada eslabón en un ecosistema, cada objeto en un ecosistema es un eslabón en el mismo, ya sea un insecto, un animal, una planta o bien el agua. Entonces, si tú quitas un elemento, es como un sistema de engranes. Si uno se detiene, los demás empiezan a tener problemas. Eso es lo que pasa. Proyecto Tierra. Allá en Yellowstone hicieron un experimento porque empezaron a sacar algunas especies animales porque supuestamente estaban afectando a los vegetales y bueno, dijeron hay que quitarlos, vamos a estar más tranquilos. Y empezaron a ver que se provocaban inundaciones y que el agua dejaba de circular por los lugares donde debía de estar. Y entonces a alguien se le ocurrió, dijo, oye, vamos a meter otra vez venados y las especies que normalmente están en esta zona y que se habían llevado a otro lado, lo metieron. Y resulta que esta especie animal generaba un equilibrio porque se comían los vegetales o las ramitas o las plantitas donde había exageración y entonces empezaron a volver a ordenar el flujo de agua, los estanques donde se acumulaba y empezó a darse un equilibrio de esa zona, de ese microsistema. Que ahí en Yellowstone también tuvieron otro problema, porque al reintroducir los alces a los venados, estos animales se comían el follaje o la corteza de los... Hacía falta porque no fueron lobos. Y empezaron a tener un declive en la población de los árboles. Entonces dijeron, no, pues ya, ¿qué pasó con nuestros árboles, no? Metieron lobos y controlaron la población de los alces y venados para que se diera un equilibrio. Exacto. Y entonces volvió a estar todo en orden como lo habían conocido antes. Pues sí.
¿Qué es lo que pasó aquí en Lerma? Le dieron en la torre al nacimiento del río, perjudicaron las especies animales y luego algún genio llegó, también de estos genios que hay aquí, y dijeron, vamos a hacer un nuevo canal para que ahí sean recibidas las aguas industriales. Sí. Y crearon el canal La Sacha, que pasa frente a lo que es Reciclagua, pasa frente a San Mateo, y mucha gente piensa que ese es el río Lerma, pero no es el río Lerma, es un canal artificial que construyeron para recibir esas aguas ya contaminadas. Sí, tristemente hemos tenido muchos problemas de ese tipo, de que se hace una mala planeación de qué es lo que se va a depositar de entrada en los ríos. Todavía tenemos la mala costumbre europea de que todos los desechos se van hacia los ríos. Antes en México no se acostumbraba a eso. Antes los ríos se respetaban y se buscaban otras fuentes de filtrado natural para evitar ese tipo de contaminación. ¿Por qué se imita esto malo? Es, vamos a decirlo, modas. Es un problema que se tiene. Mucho de lo que nosotros llegamos a hacer es una copia de lo que nos imponen otros modelos de sociedades. Por ejemplo, ahorita estamos viendo estos modelos académicos donde los niños son acosados y ese modelo lo imitan de las películas que ven. ¿Sí? No es de que la familia lo esté generando, sino que lo que vemos, a lo que estamos acostumbrados a leer, eso es lo que está generando este tipo de situaciones. Y generan también que las personas se crean una idea de que lo que están haciendo, que es lo que ven en la televisión, es lo correcto. Y entre ellos están precisamente estas actividades que se están realizando. Lo que sucedió en los años 50 era una práctica sumamente común en todas partes. En Europa se hacía. Se hacía dinamitación, se extraía agua, pero lo que no consideraron es de que donde se dinamita casi siempre son lugares muy bajos. De esa manera el agua de cualquier manera va a salir. Pero en esta zona donde estamos hablando de que todavía hay montañas, estamos hablando de más de 2.500 metros de altura, es muy difícil poder concentrar el agua en algún sitio, especialmente porque esta es una zona de acumulación de materiales volcánicos. Más por toda la cantidad de materiales de las industrias que se estaban descargando en el río Lerma, el mugrero del rastro que estaba ahí descargando todos sus desechos en el río y que se concentraba en la presa Arzate, que es la que está ahí. Se murieron los animalitos, se llenó de moscos y ahora entras y parece que es una funeraria, está horrible, ¿no? Ya no hay manera de entrar. Y tengo entendido que en las actividades que tú vienes haciendo, Eduardo, y en la actividad que viene haciendo Pilar, ya están pensando en cómo rehabilitar precisamente zonas que han sido devastadas. Entonces, ¿cómo sería esta actividad, Pilar? Bueno, principalmente creo que a veces las personas actúan sí para un bien económico, pero no lo planean adecuadamente. Y esto es por falta de información. Entonces, es un poco complicado, sí, rehabilitar las zonas, porque necesitas generar conciencia en la gente, porque necesitan, muchas veces yo lo he visto de esta forma, a lo mejor me equivoco, nos vemos como los humanos y la naturaleza. La naturaleza me tiene que servir a mí como humano, y yo, humano, no me siento parte de la naturaleza, sin embargo somos parte de ella, y nosotros tenemos que servirle a la naturaleza. Entonces, cuando entendemos que somos uno mismo, la naturaleza y nosotros, podemos entender que que somos parte de ese mismo ecosistema, ¿no? Y ahora, para rehabilitar las zonas, pues tienes que ver de qué forma fueron afectadas. En el caso, por ejemplo, del río Lerma, que nosotros tenemos la esperanza de limpiarlo, y ojalá primero Dios así sea, tenemos que ver cuántas empresas contaminan, qué contaminan, más bien cuáles son sus tipos de contaminantes, hacia dónde van sus residuos. Y por otro lado,
otras fuentes de contaminación como los rastros clandestinos, como las personas que van y usan el río como tiradero de basura, que realmente no tiene por qué ser así. Y todas esas zonas ambientales las hemos agarrado de basurero, las hemos secado, las hemos dinamitado. Ahorita Eduardo Pilar dijo una frase que me llamó la atención, que nosotros tenemos que servir a la naturaleza. Me acordé de la película Avatar, en donde dicen somos uno, sí, somos uno, ¿no? La naturaleza y nosotros fuimos creados para cuidarla, para integrarnos con ella, para generar un equilibrio. Y con lo que decía Pilar, me acordé que estabas entrando, caminando en esa zona con tus alumnos, me parece, y estaban limpiando los lugares, cosas que servían como desperdicios, y tratando de ver cómo reorientar el flujo del agua. ¿Nos podrías platicar cómo será esto para hacer lo que dice Pilar, uno con la naturaleza? Bueno, de entrada el proyecto que se maneja en este tipo de lugares es juntar jóvenes que pudieran estar interesados o que vivan en la zona para que entiendan precisamente este equilibrio que debe existir. No verlo como un negocio muchas veces, sino verlo más bien como una responsabilidad. El hecho de que vivamos aquí es una responsabilidad, mantenerlo bien, cuidarlo, buscar la manera de que si no podamos evitar utilizar los recursos, al menos tratar de que el impacto sea lo menor posible, ¿no? Invito a estudiantes, que algunas veces son míos, algunas veces son de escuelas cercanas a los sitios, por ejemplo en este caso la Lagunilla, y los invitamos, se les da una plática, se les explica cuál es la razón por la que se debe de limpiar este tipo de lugares y me acompañan a hacer las limpiezas. No solamente de la laguna, se hace la limpieza en toda la región, de la parte boscosa, se hace la limpieza del río, se les explica cómo algunos animales y algunas plantas coexisten y los muchachos poco a poco van entendiendo cómo es el sistema. De esa manera los desprogramamos de pensar de que la naturaleza está para nuestro servicio y comenzamos a entender de que debe de haber un equilibrio y más desde nuestra parte porque nosotros somos conscientes. Fíjate que en la Biblia yo llegué a leer, hay una parte en Salmos y otra parte en otro libro que no recuerdo, donde dice que la tierra está siendo destruida por causa del pecado del hombre. Y yo dije, pues ¿cómo se va a destruir por causa del pecado del hombre? No, ni modo que por nuestra lujuria, por nuestras pasiones se destruya, pero sí porque nos volvemos egoístas y entonces nos aprovechamos de las cosas que hay ahí, y no solo la lujuria, la gula, el deseo de poder, el deseo de dominio, el abuso de los bienes con los que tenemos, ¿no? La arrogancia, todas estas cosas se combinan para decir, esto está a mi servicio y no yo estoy al servicio de la naturaleza. Esto lo voy a utilizar. Y entonces me recuerdo ese momento en que, según ese libro, dice ahí que fuimos puestos en la tierra para cuidarla, para sojuzgarla, para mantener un equilibrio, pero no se da el equilibrio, se da el abuso, se da el uso desmedido. No sé si tú has acompañado a Eduardo allá a la Lagunilla. No, de hecho tengo el gusto de conocerlo hace 5 días. Cuando viste todo lo que venías realizando. Pues la verdad me gustó muchísimo su proyecto, porque a veces, bueno, sí podríamos verlo también como un negocio, ¿no? Pero la mejor parte es cuando intentas ayudar al sistema natural. Yo lo veo de esta forma. Por ejemplo, los antiguos aztecas, ¿no? O nuestros antepasados. ¿Qué hacían en México? Bueno, es algo que yo no he logrado entender hasta ahora desde que llegaron los españoles a los conquistadores. Bueno, resulta que en el Valle de México estaba este gran lago, ¿no? Que eran 5 lagos y cuando llovía muchísimo se hacía uno, ¿no? Y los aztecas muy astutamente hicieron su ciudad en medio del lago. Entonces hicieron como chinambas, se llaman, ¿no? Y todo este material, inclusive sus heces, las de sus animales, todo lo ocupaban como nutrientes hacia sus cultivos. Se alimentaban también del lago y se alimentaban de lo que ellos mismos producían o de lo que iban a cazar. Pero siempre agradecían, esa era una.
siempre agradecían porque la lluvia, toda el agua tiene un ciclo, ¿no? ¿Cómo iban ellos a poder alimentarse de esos peces que estaban ahí si no llovía? Después llegan los españoles y de pronto pues esta moda se impone, ¿no? Empezar a secar las zonas naturales o los sistemas lacustres para poder establecerse. Llegan los españoles y muy astutamente un plan de guerra de los aztecas fue inundar las zonas y inundar todo el camino que llegaba a la ciudad, al centro, al Templo Mayor, me parece. Entonces, así de esa forma los españoles no iban a poder llegar. Bueno, sin embargo, no sé qué pasó, la historia. Y los españoles al final pues logran someterlos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a secar este lago y empiezan a entubarlo y a mandar el agua afuera. ¿Para qué quieres mandar el agua afuera si después la quieres traer de otro sistema? Porque necesitas agua, ¿no? Yo lo que pienso es que tal vez ellos deberían haber establecido sus sistemas a los alrededores o sus ciudades a los alrededores, pero siguiendo este sistema de respeto. Porque muchas veces siento que eso es lo que nos hace falta. Qué contradicción, cómo se escucha lo que acabas de mencionar. Llegan los españoles y entonces sacan el agua para poder construir y luego traen agua para poderse proveer. Como que no hay un pensamiento racional. Igual que lo que está ocurriendo ahorita también con lo de nuestros desechos, arrojarlos a los ríos, cuando antes no se arrojaban a los ríos, se buscaban otros mecanismos. Así es. Justamente las nuevas técnicas de cultivo que se están buscando están tratando de aprovechar esto. Nosotros estamos jugando ahorita con técnicas, por ejemplo, las compostas, lombricompostas, compostas, formación de exiliados específicos, y se están vendiendo. Sí. Pero es algo que ya existía, es algo con lo que se trabajaba. Y es algo que ahora se vende caro, ¿no? Es lo que le llamamos cultura orgánica o cultivos orgánicos. Y me dices, bueno, si ya lo venían haciendo y era gratis, como porque ahora me cobras 10 pesos más por eso. Conozco una empresa que entrevistamos hace un mes, Metrocer, que está en Morelia, y hablan sobre la asesoría para regresar a la agricultura orgánica. Y les va muy bien, ¿no? Porque a nivel nacional hay una ignorancia de estos procesos. Sí. Pero volvemos a lo mismo, dejamos lo que era correcto por el beneficio económico. Inmediato. Ajá. Y ahora tenemos que regresar a ello para poder sobrevivir. Y el problema es eso, justamente el que nosotros queremos cosas inmediatas. No programamos cosas que nos puedan funcionar en un largo plazo y que podamos obtener un mayor beneficio. Proyecto Your Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra.